En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan. Pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla.
Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de la tierra y se sentó en la barca. Enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca a mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo. Y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Escuchamos en este evangelio un relato de una llamada. La llamada que Jesús hace a sus primeros discípulos, entre ellos Simón Pedro, el reconocido como primer obispo de la iglesia. Tanto él como la gente tienen necesidad de la palabra. La palabra que trae Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae la salvación para la humanidad. Esta palabra es enseñada desde la barca de Simón, es decir, desde la iglesia que se identifica en los primeros siglos con una barca o como una barca. Esta barca pues es imagen de la iglesia. Es en ella en quien Cristo ha depositado esa palabra, el Evangelio, la revelación total de su Padre, nuestro Padre. A través de esa palabra, a través de la iglesia, el Señor nos enseña el don de la esperanza, de la fe, de la confianza como valores fundamentales de esa iglesia. Él invita a estos primeros discípulos, a la iglesia, pues, a ser misionera,
les dice, echen las redes, pónganse a pescar, a invitar a los demás a subir a esa barca, a ir con Cristo hacia el Padre. Vemos que las primeras reacciones de el discípulo Simón Pedro es la de llenarse de asombro, y es una actitud humana aceptable, pero no es una profesión de fe todavía. Ciertamente la palabra, la acción de Dios en la iglesia le hace reconocer su pequeñez, su pecado. Y se ve en eso una acción o una actitud de humildad. También nosotros nos reconocemos humildemente pecadores, sobre todo cuando nos reunimos para la oración. Hemos dicho al inicio de la misa que pecamos de pensamiento y de palabras y de obras. Sin embargo, el Señor anima a la iglesia en Pedro y en nosotros: no teman, ustedes son pescadores de hombres. Limitados también, necesitados también, pero todos son convocados a ir con la iglesia en pos de Cristo. Vemos que al final del Evangelio los primeros discípulos dejan todo para seguir a Cristo. Ayer veíamos cómo el Señor enseñaba o predicaba el Evangelio en las sinagogas y después visitaba la casa de Simón Pedro y sanaba a la suegra de éste y a los enfermos de esas familias. Dejarlo todo y seguir a Cristo, por tanto, no incluye dejar la familia. Pedro siguió en esa familia, los discípulos también. Dejarlo todo quiere decir un cambio radical frente a la vida, un cambio en el corazón, ser familias nuevas, regeneradas en la fe por Cristo, en el bautismo. Dejarlo todo es dejar una forma antigua de vida como esclavo del pecado y venir a ser misioneros, pescadores de hombres. Que Dios nos ayude hoy a dar esos pasos concretos en nuestras vidas para que otros vengan a creer en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a rezar por todos, especialmente por el Papa Francisco, por nuestro obispo Daniel, roguemos al Señor. Por nuestras intenciones para que Dios nos bendiga en esta hora, roguemos al Señor. Por los que nos gobiernan para que siempre busquen la justicia y la paz para todos, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Para que Dios bendiga abundantemente a los bienhechores de esta parroquia y de la iglesia, roguemos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque escuchas nuestras oraciones, las que te presentamos en nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.